Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, en el capítulo 4, versículo 1. Primera de Pedro 4:1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ayúdame, hermana, en NTV, poder leer esta misma escritura, porque hay una palabra que me llamó mucho la atención. Dice: por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense adoptando la misma actitud que tuvo él y estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado, no pasará el resto de vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Esta palabra, ansiosos de hacer la voluntad de Dios, es la que me llamó muchísimo la atención. Porque ¿cómo te imaginas a alguien que está ansioso de hacer algo? Inquieto, desesperado. Y si dice ansiosos de hacer la voluntad de Dios, ¿cómo te imaginas una persona así? Aburrida, quieta, adormilada. ¿Cómo es alguien ansioso de hacer la voluntad de Dios? O sea, no está quieto, ¿no? Anda bien moviendo, haciendo una cosa y haciendo otra. Y antes de que le digan, hay que hacer esto, él está viendo la necesidad de qué es lo que vamos a hacer, en dónde nos vamos a mover, cómo me voy a preparar, qué me hace falta para moverme en esa dirección. Alguien que esté ansioso de hacer la palabra de Dios, de hacer la voluntad de Dios, necesita entonces conocer la voluntad de Dios, pero no conocerla en teoría nada más y que se quede ahí guardada en una libreta o en algún recuerdo, sino que está la palabra de Dios viva en esa persona porque lo lleva a moverse en esa dirección de lo que Dios ha estado hablando. Fíjate, vamos a volverlo a leer. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿Cuál es ese mismo pensamiento que tendríamos que armarnos tú y yo? El de padecer, el de morir al pecado, el de vivir para Cristo. Ese es el pensamiento que tendríamos que tener tú y yo. Y entonces, si ligamos el estar ansiosos por hacer la voluntad de Dios, pero con el pensamiento puesto en nosotros, de que ya no es mi voluntad, sino que es la voluntad de Dios, de que yo muerto al pecado, que yo muerto al mundo. Entonces, ¿qué es lo que podría detener a una persona así? Quiere hacer la voluntad de Dios y no le interesa lo que el mundo diga de él. Es más, no le interesa lo que el mundo haga con él. Entonces se va a levantar y va a hacer la voluntad de Dios a pesar de las circunstancias y del conflicto que esté atravesando en ese momento en su vida. Porque muchas veces nos justificamos y decimos: es que por esto no he podido levantarme a orar. Es que por esto no he podido hacer mis resúmenes. Es que por esto no he podido obedecer a Dios. Pero si tú y yo nos armamos del pensamiento de Cristo, el pensamiento de Cristo es que Él vino a este mundo a cumplir una tarea, a obedecer a Dios, a traer la salvación a este mundo y seguir hacia adelante, sin importar lo que estaba pasando alrededor en su vida, sin importar lo que pudiese Él padecer. Y entonces no nos podemos detener tú y yo por nada, pero de verdad por nada. No solo no nos detenemos, sino que estamos ansiosos. ¿Cuántos están ansiosos? ¿Cuántos estuvieron ansiosos de que llegara ya la tarde del miércoles para venir a escuchar la palabra de Dios?
O dices, ay, no, ya, qué pesado. Ojalá fuera jueves o fuera martes para que no nos llamen a la iglesia, porque luego si no vas, pues ya ves cómo son. Están ahí marcando y diciendo que por qué no fuiste y que no sé qué. O sea, te es pesado, ahorita decía el hermano Israel, ¿no? Te es pesado presentar delante de Dios tus ofrendas. ¿O estás ansioso de venir delante de Dios y decirle, Señor, aquí está mi ofrenda? Señor, aquí está mi vida. Señor, aquí está mi mente y llénala de su conocimiento, llénala de su sabiduría. Bueno, aquí está mi ser, lléneme de su Espíritu Santo, porque lo que yo quiero es hacer su voluntad. ¿O cómo estamos viviendo la palabra de Dios? ¿Qué es entonces lo que nos tiene ansiosos? ¿Qué es lo que nos tiene vivos? ¿Por qué es lo que te despiertas temprano? Hay gente que se despierta temprano para ir a trabajar, más temprano que lo que nos despertamos tú y yo para orar. Hay gente que se despierta temprano porque trae alguna preocupación y no lo deja dormir. Eso es lo que ocupa su mente. Pero la pregunta aquí es, ¿qué es lo que ocupa entonces la mente de cada uno de nosotros? ¿En qué nos ocupamos? Armados eh, del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Terminar con el pecado. Entendiendo, hermano, que nada nos va a detener, entendiendo que el pecado ya ni siquiera es algo que nos llame la atención y ansiosos de hacer la voluntad de nuestro Señor, dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, o sea, eso ya estuvo, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, sino teniendo en cuenta la voluntad de Dios y que eso sea lo que nos ha de guiar. No hay otra guía. No hay otro pensamiento, sino el de Cristo es el que tendríamos que tú y yo estar adoptando en nuestro propio ser. ¿Qué tanto ansías? Entonces quiero preguntarte, ¿qué tanto ansías abrir la Biblia? Pero no para terminar las tareas que te dejan los líderes del grupo de casa o entregar tus lecturas, sino cuánto ansías abrir la palabra de Dios para conocer la voluntad de Dios. ¿Cuánto ansías buscar un tiempo de oración, no para anotarte en la libreta del fuerte, sino para estar en la presencia de Dios? ¿Cuál es el pensamiento del que te armas? Pues es que tengo 1000 preocupaciones y tengo mucho trabajo y hay que ver por las deudas y hay que hacer esto y hay que hacer lo otro. Pues ese es el pensamiento del cual estamos armados. Pues ese pensamiento no nos va a llevar a lo eterno ni a la voluntad de Dios. Ese pensamiento lo que va a hacer es que nos va a atorar en este mundo y no nos va a dejar avanzar. El pensamiento que nos tenemos que armar tú y yo, hermano, es el pensamiento que nos lleve a la presencia de Dios a pesar de lo que el mundo quiera hacer con nosotros. Y entonces estamos ansiosos de estar en la presencia de Dios, ansiosos de conocer a Dios. ¿Cuántos están ansiosos, por ejemplo, de orar por un enfermo y que ese enfermo sane? O dices, no, pues que los otros hermanos oren, que los demás hagan los milagros. ¿Cuántos están ansiosos, por ejemplo, de interpretar las lenguas? Ha habido veces que se habla en lenguas y que se da una palabra, y si no está la hermana Laura, pues ya, quién sabe qué fue el mensaje para nosotros. Entonces tendría que haber un pesar en nuestros corazones, de decir, bueno, Señor, ¿y por qué yo no? Aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está mi tiempo, aquí están mis emociones y mis sentimientos, aquí estoy todo lo que yo soy, Señor, ocúpalo. Corrígeme, enderezame, muéstrame todo lo que te está estorbando en mi ser para echarlo fuera, porque yo te quiero servir, porque no solamente quiero conocer tu voluntad de lejitos, sino quiero estar ansioso, estoy ansioso de que tu voluntad funcione de manera real en mi vida. ¿Cuántos están ansiosos de participar en el ministerio de la alabanza? ¿Cuántos están ansiosos de trabajar pues para Dios? Tendríamos que armarnos de un pensamiento diferente y que eso sea nuestra guía. Es la voluntad de Dios, la única voluntad que nos va a hacer bien.
que nos va a llevar a lo eterno, que va a darle gloria a Dios. Cualquier otra voluntad es una voluntad pues extraña, que busca lo suyo, que es egoísta, que es envidiosa, que es miedosa, que no se atreve, que no tiene fe. Pero la voluntad de Dios es la correcta. De ahí de la importancia que cuando estemos acercándonos a su palabra, a la oración, a escuchar un mensaje de parte de Dios, entendamos que es la voluntad de Dios hacia nuestras vidas. Y que tú la agarres así, para mí, esa es la voluntad de Dios para mí. Esta lectura que estoy leyendo es lo que Dios quiere que yo escuche, lo que Dios quiere que yo sepa, lo que Dios quiere que yo entienda, porque quiere hacer algo en mi vida, con toda la intención de que Dios te cambie. Si no, ¿para qué lo hacemos? ¿Cuál es el motivo de hacer nuestras lecturas, de hacer nuestras oraciones? Sino para vivir para nuestro Señor. En el versículo 7 de ese mismo capítulo, 1 Pedro 4:7, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Qué significa el fin de todas las cosas se acerca? Pues que tenemos poquito tiempo, ¿no? De que no tenemos mucho tiempo, de que no podríamos, no debemos darnos el lujo de perder el tiempo. Si estamos ansiosos de hacer la voluntad de Dios, ¿cuándo? ¿Te acuerdas cuando estaba Faraón y venían las plagas? Y entonces mandaba llamar a Moisés y decía, bueno, dígale que venga y que ore para que ya se quite esta plaga, porque ya estoy hasta el gorro y que no sé qué, ¿no? Y así era constantemente plaga tras plaga, pero cuando llegó el de las ranas, fue bien chistoso porque le dice Moisés a Faraón, bueno, voy a quitar las ranas, sí, voy a pedirle a Dios que quite las ranas. ¿Cuándo quieres que las quite? ¿Tú cuándo hubieras respondido? ¿Dentro de un mes? ¿Cuándo le hubieras dicho tú a Moisés? ¿Cuándo quiero que quites las ranas? Pues ya, pues ¿qué estás esperando? Por eso te mandé a llamar. Bueno, ¿qué crees que respondió Faraón? ¿Cuándo? Faraón respondió, mañana. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Que tienes la bronca encima, que ya estás harto de eso, que está la solución allí y dices, mañana ya oro, mañana ya empiezo a leer la Biblia. Mañana, a partir de mañana, ahora sí me voy a ajustar para creerle a Dios y para hacer todo lo que Dios me ha pedido hacer. Estamos igual que el faraón. ¿Por qué mañana, hermano? No sabemos inclusive si mañana vamos a amanecer. No sabemos si mañana Dios nos va a mandar a pedir cuentas. Hoy, ahorita, hermano, es el tiempo de que cuando Dios te está hablando, reaccionemos y le digamos, Señor, a partir de ya, mi voluntad se tiene que alinear a la tuya. Ya mis planes ya están ahorita empezando a cambiar porque ya tengo que hacer el ajuste en mi vida. O hasta el domingo, o hasta de que 8 días. O ahora que tenga alguna apuración, me voy a acercar a Dios a orar. Hermano, necesitamos creer en nuestro Señor. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. O sea, ya. Hay una urgencia de obedecer a Dios, hay una urgencia de que la voluntad de Dios sea lo que nos mueve. Dice, sed pues sobrios y velad en oración. Nuestra oración tiene que ser una oración sobria. No, no una oración que divaga y que piensa en una cosa y luego piensa en otra, que ni siquiera tienes planeado qué vas a hablar con Dios, que hasta el momento en que ya estás sentado, cierra los ojos y dices, bueno, ¿qué le digo a Dios? Pues haces como que tu introducción, ¿no? Señor, bendito, Dios, grande, poderoso, gracias que me das otro. Y ahí mientras estás pensando, ¿ya qué le voy a decir, no? En lo que terminas tu introducción de empezar a orar. Ah, sí, por cierto, me acuerdo que fulanito no se ha salvado, perenganito, pues ya ves cómo es, pero ni siquiera planeabas orar por eso. Dice que nuestra oración tiene que ser con urgencia
y con sobriedad, porque nuestra mente está ocupada, porque nuestra mente está ansiosa de hacer la voluntad de Dios. Entonces todo el tiempo estamos pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Ya sé que Dios me está llamando a esto y me está llamando a lo otro. ¿Cuál es el ajuste? Y entonces llegas a la presencia de Dios y dices, Señor, es que soy bien egoísta. Me hablaste, ¿te acuerdas que la otra vez me dijiste esto y lo otro? Pues mi egoísmo no lo dejó. Entonces, pues ayúdame con el egoísmo, o ayúdame con la flojera, o ayúdame con la administración de mi tiempo, o con lo que tú ya meditaste y estuviste entendiendo que te está estorbando para obedecerle a Dios. Es una oración seria, sobria, bien dirigida, porque no tenemos mucho tiempo. No estamos para perder el tiempo, hermano. No es para mañana, es para allá, es para ahorita. Hacemos nuestros planes, ¿no? Hoy es miércoles, ok, va. A la tarde voy a ir allá a la iglesia. Y el jueves, bueno, pues voy a hacer esto y lo otro. Y el viernes, sí, pues mis actividades. Y en la noche, pues vamos al servicio. Y si estás incluyendo en tus planes la urgencia de obedecerle a Dios, o no nos damos cuenta que hay una urgencia en nuestras vidas. Si estamos siendo llamados a reconciliar a otros, digo, en cualquier momento Dios cruza tu vida con la de alguien necesitado. ¿Y qué le vas a decir? Ahorita no puedo porque hasta mañana voy a empezar mi trato con Dios de orar o de leer o de santificarme. En cualquier momento podemos tú y yo ser instrumentos de nuestro Señor. En cualquier momento tú y yo podemos hacer la diferencia en la vida de una persona. No sabes si esa persona esa es su última oportunidad de escuchar el evangelio. Y entonces, ¿qué le vas a decir? Ve a la iglesia. Hoy, ¿qué es? Jueves, bueno, viernes, no, pues bueno, el domingo ve a la iglesia. No sabemos si tiene hasta el domingo para que vaya a la iglesia. Si en ese momento tú puedes orar por él y que se salve, ¿para qué te esperas a qué? Pero hermano, yo no puedo orar para que se salve porque no estás leyendo, porque no te estás santificando, porque no estás ansioso de hacer la voluntad de Dios, ¿o por qué? Porque si estamos ansiosos de hacer la voluntad de Dios, dice, Señor, gracias. Ahorita rescatamos a este cuate que no se pierda, que le dé su vida a Dios. Y si se muere, pues ya ni modo, pero ya se salvó. Y si no va a la iglesia, pues que vaya a la que sea, pero que esté salvo. Ansiosos de que la gente se salve. ¿Bajo qué circunstancias? Pues de santidad, hermano, si no, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿De qué le vamos a hablar a la gente? Del problema del calor o del frío o de las elecciones, ¿no? ¿Por quién vas a votar? No, este está peor, no, este el otro está peor. Ya, pura queja. ¿Y de qué hablas? Siempre tenemos oportunidad de relacionarnos con la gente y siempre tenemos una chance de hablarle de la palabra de Dios. Pero nos detenemos porque no estamos ansiosos de hacer la voluntad de Dios, porque no estamos armados del mismo espíritu que se armó Jesucristo. O sea, ¿tú crees que a Jesucristo le importaba lo que pensaran los demás de estar compartiendo el evangelio? La única voluntad que le importaba a nuestro Señor Jesucristo era la de su Padre. Y tendría que ser la única verdad que nos tendría que dirigir a ti y a mí. Ninguna otra, ninguna otra. Es que, ¿qué va a pensar si le digo que los homosexuales necesitan enderezar su vida? ¿Qué va a pensar si le digo que, pues no sé, de cualquier tema que te cause conflicto? Dios tiene sus formas y tiene un voto de confianza sobre nuestras vidas porque nos permite estar vivos, nos permite leer su palabra y nos permite compartir el evangelio. O sea, imagina pues, ¿no? Una persona se levanta y de alguna manera se encomienda a Dios. Hay gente que hace su ritual, que se persina, hay otros que me decía la hermana Mónica que cuando le compras a alguien dice, ojalá tenga buena mano, ¿no? Porque si es su primer venta, hay quienes tienen
sus moñitos rojos o sus espejos de hexágonos, octágonos, ya no sé cómo está la cosa. O sea, la gente tiene necesidad de Dios. Lo que está diciendo es, no puedo y necesito algo o alguien que me apoye. Y lo que le dijeron es ponle un moñito a una sábila, o lo que le dijeron es cuelga un espejo o cuelga una imagen. Y la gente lo que hizo fue acercarse a Dios a su modo, pero es que no hay quien le comparte el evangelio, es que no hay quien le abra los ojos, es que no hay quien le diga la verdad, es que no estamos ansiosos de compartir la palabra o qué. La gente está muy necesitada. Por eso trae sus amuletos y sus rituales de encomendarse a Dios de alguna manera. Y entonces Dios, viendo esa necesidad, cruza tu vida con la de esa persona. Y tú estás mirando ahí el amuleto en su negocio y no eres para decir nada. No te atreves porque no te has armado del mismo espíritu de Jesucristo. Porque ¿qué va a decir de ti? Porque te va a juzgar o porque no sé por qué. Pero si nos armamos del Espíritu de Jesucristo, si fuimos reconciliados para reconciliar, entonces le dices, ¿por qué tienes eso que está allí? Y te dará una explicación. Y tú le dices la verdad. Le dices lo que necesitas es a Dios. Lo que te urge es a Jesucristo en tu corazón. Y le das tu testimonio y le muestras la verdad. No te quedas callado. ¿A quién, a quién le gusta que te quedes callado en esa circunstancia? Al diablo, al enemigo. ¿Y a quién glorificas si hablas la verdad? A Dios. Y si no lo glorificas tú, la iglesia, entonces ¿quién lo va a dar? ¿Quién le va a dar gloria? En Hechos 2, en el versículo 36, está hablando el apóstol Pedro y dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones, y a los otros, perdón, y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué pasó en ese momento? Pedro compartió la verdad y a los que escucharon, su corazón se les hizo, ah, ¿cómo fui a regarla tan gacho? Pues, ¿no? ¿Cómo fui a equivocarme de esa manera? ¿Qué puedo hacer? Y entonces se salvan las personas en ese momento. No, pero pues es que Jesús no se murió en la cruz por mí. Porque esto, porque el otro, porque yo soy bueno, porque yo tengo mi relación con Dios, yo me relaciono con Dios a mi manera. Pues sí, si tú y yo no estamos preparados, si tú y yo no hemos experimentado a Dios, pues ¿qué le decimos? Ay, pues sí, ¿verdad? Sí, cierto, ¿cómo no me había dado cuenta? A ver, platícame más. Hermano, ¿dónde compraste tu espejito para yo comprarme uno? No, no, no. Lo que habló Pedro allí en ese momento les hizo así su corazón y los otros espantados y con urgencia dijeron, ¿qué podemos hacer entonces? Eso es lo que tenemos que hacer tú y yo. Compartirle a otros la palabra. Entender que cada persona que no tiene a Cristo en su corazón es enemigo de Dios y las personas lo tienen que saber. No porque tú se los digas, sino porque lo entiendan después de que escucharon tu testimonio, después de que entendieron cómo funcionan las cosas, después de que entendieron la verdad. Porque a Jesucristo lo crucificaron como que sin saber muy bien qué es lo que estaba pasando, pero cuando Dios les revela qué es lo que pasó, se compungieron de corazón
Y es lo que nos pasó a nosotros. Antes de tener a Cristo, pecábamos sin ningún problema. Es más, presumíamos, ¿no? ¿A dónde fuiste el viernes? No, pues hicimos esto y nos la seguimos el sábado y luego vamos a ir para allá. Es más, el otro viernes, no sé, el otro. O sea, sin pena y sin remordimiento, sino sintiéndose un orgulloso de toda la tontería que hizo uno. Porque no entendíamos nada de eso. Pero en cuanto Dios nos los revela, pues ya te avergüenzas, ya no quieres hablar de eso. Dices, no, 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 o sea, eso estuvo muy mal. Lo que está bien es esto y lo otro. No, 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 pero cuéntame, ¿cómo pecabas? No, 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 cuéntame cómo pecabas? No, 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 mejor te cuento cómo me salvé. Mejor te cuento de la verdad de Dios. Porque eso ya es vergonzoso, eso ya no es motivo de orgullo. Pero la gente lo tiene que saber también. Y tú y yo tenemos que hacer esto de nuestro Señor. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Tristes y preocupados. Preguntaron ellos, ¿qué haremos? ¿Por qué tristes? Pues porque ofendieron a Dios. ¿Por qué preocupados? Pues porque están metidos en una bronca. Pero ¿cómo supieron que ofendieron a Dios y que están metidos en un problema? Pues porque se les habló la verdad. No, no es juzgar a la gente y condenarla, sino es avisarle del problema en el que está. Y que digan, ¿y entonces qué puedo hacer? Y entonces les ofreces a Jesucristo. Última escritura, Mateo 9. $35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿A quién va a enviar? A mí, a ti, a cada uno de los que estamos en este lugar. Es que mira cómo está el Señor Jesús haciendo la obra. Y dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Tú y yo somos enviados de parte de Dios a que la gente lo conozca por la compasión de Cristo sobre estas personas, porque las ve desamparadas. Entonces, Dios sabe que hay una respuesta a ese desamparo por medio de tu vida. No te mires chiquito. No digas soy chiquito. No digas no puedo. No digas no sé. No digas me da pena. O sea, no detengas la obra de Dios en tu vida, sino ve. Porque dice el Señor, rueguen que mande obreros a la mies. Pues tú y yo somos esa respuesta. Tendríamos que estar bien preparados para entregar buenas cuentas a nuestro Señor de cada oportunidad que se nos da. Porque dice, al ver a la multitud tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, no saben ni a dónde ir, dice otra escritura en Nínive, ¿no? No saben cuál es su derecha y cuál es su izquierda. De verdad que hay gente que no entiende qué es pecado y qué no es pecado. Necesita que alguien se lo explique. La otra vez estaba compartiendo con unas personas y cada cosa que les decía les sorprendía. Yo me sorprendí de que les sorprendiera tantas cosas, porque me decía, pero entonces, si me arrepiento, ¿Dios me perdona? Digo, sí, ¿de verdad? O sea, no podía creer que todos sus pecados se le podrían perdonar si se arrepentía. Y dice, y entonces si me perdona, ¿me voy con Dios? Sí, pero ¿de verdad me voy a ir con Dios? O sea, ¿Dios puede hacer eso? No lo creía, no lo había escuchado. Y entonces, pues estaba llena de esperanza esta persona.
Necesitamos hablar la verdad. No porque tú y yo la hemos escuchado muchas veces quiere decir que perdió su vigencia. Necesitamos hablarle a la gente de quién es Dios. Porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y entonces, a ver, ya, por último, esta última reflexión. Si la mies es mucha y los obreros son pocos, ¿a cuánto le toca a cada obrero? ¿De a mucho o de a poquito? De a mucho, de a mucho. ¿A cuántos has guiado en oración? A la salvación. ¿A muchos o a poquitos? ¿Por qué? Si la mies es mucha. ¿No tendríamos que tener muchos guiados en oración? ¿No tendríamos que tener muchos invitados a Cristo? ¿No tendríamos que tener muchas personas a las cuales compartirles el evangelio? ¿Por qué no lo hacemos? No es porque no haya a quien hablarle, porque la mies es mucha. No es porque ya muchos le compartieron a tantas personas que bueno, ya no te dejaron nada. No es cierto. Es porque no nos armamos del mismo espíritu de Jesucristo. Necesitamos armarnos de ese espíritu de nuestro Señor. Y que con urgencia, con ansiedad, vivir nuestras vidas haciendo la voluntad de nuestro Señor. Vamos a ponernos de pie. Lo que los hermanos tocan una alabanza, vamos a orar con intención